De hoy es conversar acerca del boom hispanoamericano. Eso es de lo que vamos a hablar. Nosotros la semana pasada conversamos acerca de la nueva narrativa contemporánea. La semana pasada hablamos acerca de Borges, la semana pasada hablamos acerca de Alejo Carpentier, así que hoy nos centramos sobre todo en Gabriel García Márquez. El tema de boom lo hemos estudiado cuando el material nos pedía que veamos a Vargas Llosa, así que esto ya va a ser conocido, va a ser fácil, ¿cierto? Entonces vamos a basarnos un poco en ello y vamos actualizando un poco la información. Arrancamos. Primero, hablemos acerca del boom hispanoamericano. ¿Qué tenemos que saber acerca del boom? Durante el ciclo 2020-22, sobre todo en San Marcos, el boom hispanoamericano se volvió un tema relevante. El boom hispanoamericano se volvió un tema demasiado importante, porque acuérdate que te preguntaban precisamente por La ciudad y los perros de Vargas Llosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que te pedían acerca del boom hispanoamericano? Partíamos de un contexto. ¿Cuál es el contexto que marca a la literatura del boom? Vamos a plantearlo de una manera sencilla. Si hablamos nosotros acerca de contexto, así lo plantea San Marcos, dentro del contexto que marca la aparición del boom, primero rígete en las fechas. 1960 a 1975, ¿cierto? Ya. Segundo, ¿qué cosa pasa acá? Primer contexto importante. Lo que vamos a tener en esta época es la aparición de un debate cultural americano. América Latina cambia su perfil. ¿Por qué? Porque vamos a tener cada vez, poco a poco, más lectores y cada vez, poco a poco, más gente interesada por saber qué es lo que pasa en la región. Y entonces el colombiano quiere saber lo que pasa en Perú, el peruano quiere saber lo que pasa en Argentina, el argentino quiere saber lo que pasa en México. Y sobre todo, te das cuenta que América Latina es tan semejante unos a otros que obviamente lo que se puede hacer en uno y salga bien, se puede hacer en todos. Por eso es que se busca integrar la imagen de América Latina. Eso es en los años 60 a través de un debate cultural americano. Este debate cultural involucra lectores, autores, editoriales. ¿Por qué? Porque en América Latina lo que más abundan en la época son las dictaduras. En los años 60 vamos a tener dictaduras en diversos países americanos. En los años 60 vamos a tener perseguidos políticos. En los años 60 vamos a tener refugiados de diversos países. Entonces, esto es algo que va a marcar demasiado. Además, a nivel mundial, los años 60 también son importantes, porque en los años 60 teníamos pues el avance del imperialismo norteamericano contra las políticas de izquierda que venían de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En estos años 60 va a ir apareciendo todo esto y es aquí que algo pasó en América Latina. Desde inicios del siglo XX, sobre todo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se presentó a América Latina como el gran amigo, como el hermano mayor. Ese hermano que te presta dinero, ¿cierto? Ese hermano que te quiere apoyar. Así se pintaba Estados Unidos en América Latina, porque Estados Unidos quería un solo bloque sólido para enfrentarse a toda ideología que sea ajena a la suya. Y en un momento determinado, este Estados Unidos, que parecía el gran amigo, se sacó la careta. Sobre todo cuando se da la famosa crisis de los misiles. Cuando en Cuba había un misil apuntando hacia los Estados Unidos y en Estados Unidos amenazaban con tener también la misma fuerza letal, en donde en plena discusión
Estados Unidos amenazaba con destruir Cuba, simple. No importa que haya gente inocente, simplemente destruir Cuba. Claro que sí. Y entonces, en ese momento, en plena crisis de los misiles, en ese instante, Estados Unidos ya no era el gran amigo, ya no era el gran hermano, no era aquel que hace 60 años ayudó a Cuba que se independice. No, no, no. Era el que estaba dispuesto a destruir gente inocente con tal de no negociar. Y entonces América Latina comenzó a ver a Estados Unidos con otros ojos. Y entonces comenzaron a aparecer acá políticas contestatarias, ideologías contestatarias. En la región americana comenzaron a nacer algunos políticos y gobiernos antiimperialistas. Y esto tendría como punto de quiebre en historia la famosa Revolución Cubana, que va a darse precisamente en los años 60. La Revolución Cubana implicó la caída del presidente Batista y apareció pues el gobierno en donde aparecerían personajes como Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, incidentes como Bahía de Cochinos, Playa Girón, y es aquí, en esta etapa, en que la Revolución Cubana trajo a América Latina la política de izquierda, trajo a América Latina la ideología de tendencia socialista, y entonces esta Revolución Cubana va a ser importante. ¿Por qué? Porque la Revolución Cubana, primero, que va a pintarse como el antiimperialismo, primera idea. Segundo, que va a traer consigo el desarrollo de las humanidades en América Latina y la importancia en América Latina de la enseñanza de las letras, las humanidades, la filosofía. ¿Te das cuenta? Ese era el propósito, forjar en América Latina seres pensantes. Esto va de la mano con la creación, por ejemplo, de Casa de las Américas, que en Cuba es la institución que pregona las humanidades. El concurso Casa de las Américas va de la mano con la Revolución Cubana, precisamente. También tiene que ver. Entonces, eso era lo que se vivía y la mayoría de los países de la región comienzan a trabajar así. La mayoría de los países de la región comienzan a inclinarse hacia el antiimperialismo. Y por eso es que América Latina se va a llenar de personajes, sean de derecha o sean de izquierda, en donde la derecha iba acorde a los intereses norteamericanos y la izquierda representaba este antiimperialismo. Y eso es parte de la historia de América Latina que va a desarrollarse en mayor medida en esta etapa. ¿Más o menos se entiende el contexto? Háblame. Claro, sea comunismo, sea socialismo, obviamente, ¿no? No es lo mismo. Ahora, esto va a generar también, hay que mencionarlo, levantamientos subversivos en varios países de la región, exaltando, levantando la bandera de políticas de izquierda. También aparecieron grupos subversivos en toda América Latina. ¿Listo? Ahora sí. Ya, lo voy a plantear rápidamente. Se forja un debate cultural en América Latina, en donde se pregunta, ¿qué hacer con América Latina? ¿Cuál es la realidad de esta región? Tenemos una gran cantidad de dictaduras que oprimen a las personas y tenemos gente que ama a los dictadores. Y entonces, poco a poco, Estados Unidos se había pintado como el gran hermano, el gran apoyo de más de uno de estos países, y entonces, poco a poco, van haciendo primero una actitud contestataria, oponerte a las dictaduras, una actitud revolucionaria. Y es acá que la lucha contra el imperialismo va a llegar a su punto de quiebre con la Revolución Cubana. En esta Revolución Cubana antiimperialista nace la enseñanza de las humanidades. Te lo planteo de la siguiente manera. Una política de tendencia capitalista o de derecha tiene como misión forjar futuros ignorantes. Gente que no piense y gente que solo obre,
gente que solo actúe. Yo te enseño a presionar este botón por el resto de tu vida y con este botón ganas tu sueldo. Simple y sencillo, pensamiento capitalista. En cambio, las políticas de izquierda pregonan la enseñanza de las humanidades, la enseñanza de las ciencias humanas, la enseñanza de la filosofía, porque queremos gente pensante, queremos gente con criterio, y es así que se funda por ello Casa de las Américas. Es así que en América Latina comienza a difundirse la idea de el pensar, y eso se asocia mucho a la izquierda. A la izquierda se asocia mucho la enseñanza de las humanidades. Por ejemplo, la filosofía, que ya no le enseñan en los colegios, desde los años 90 más o menos, va de la mano con eso también, ¿cierto? Ahí está. Esto de acá es el contexto en el que nos vamos a basar. ¿Listo? Ahora sí. Una vez que hablamos acerca de esto, tenemos la aparición del boom. Este boom yo te lo expliqué de una manera rápida con un triángulo. ¿Te acuerdas? Vamos a plantearlo de una manera sencilla. Obviamente, cuando lo vimos, nosotros lo hicimos de manera breve porque el tema era literatura peruana. Ahora hay que ahondar mucho más estas tres ideas. Recuerda que cuando hablamos del boom, mencionamos tres factores en el boom hispanoamericano. El primer factor, y creo que el más importante, es el consumidor final, el lector. ¿Qué cosa tiene el lector en esta época? Vamos a plantearlo todo. Primer punto. Debido al proceso de modernización de América Latina se va a modernizar, repito, debido al proceso de modernización de América Latina, vamos a tener una mayor difusión de la educación. Y cuando se difunda la educación, nosotros vamos a tener aquí precisamente la aparición de nuevos lectores. Esto es lo que me interesa. Aparecen nuevos lectores. Los lectores nuevos incrementan la cantidad y los lectores viejos perfeccionan la calidad. ¿Cómo así? El lector antiguo se vuelve experto en lo que hace. Por eso es que el lector antiguo le gustan las técnicas de vanguardia. En cambio, el lector nuevo es aquel que ve con curiosidad la literatura. Acá hay para todos los gustos. Y es acá donde acabo de mencionar, se forja un debate cultural. Este debate cultural va a ser importante en América Latina. ¿Por qué? Porque queremos saber qué es lo que está pasando. Queremos saber qué es lo que sucede. Entonces, producto de este debate cultural, producto de este interés, nosotros vamos a tener aquí, ¿qué elementos? Aparecen una gran cantidad de periódicos. Los periódicos son importantes. ¿Por qué? Porque los periódicos especializados van a difundirse por toda América Latina, haciendo que la gente esté informada. Aparecen revistas, sean literarias o culturales, y todo esto va a contribuir. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Colombia ahora? Hoy en día es fácil enterarse. En esa época te tenías que suscribir al periódico y esperar a que una vez al mes te llegue para poder saber lo que está pasando. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que está pasando en Uruguay en este momento? Entonces, claro, Petro, por ejemplo, ¿no? En Uruguay también queremos saber qué está pasando, entonces buscamos suscribirnos. Por eso es que los lectores americanos se suscribían a diversos periódicos para poder enterarse de todo lo que pasaba en la región. Por ejemplo, cuando se dio la Revolución Cubana, esta no se difundió tan rápido, demoró en llegar la noticia. ¿Te das cuenta? Demoró en llegar la noticia. ¿Y esto qué va a generar? Esto va a generar el interés. Ahora, profe, pero para esto se necesita capital. No necesariamente. ¿Por qué? Porque lo que puedo hacer, simple y sencillo,
es ir a una hemeroteca y la hemeroteca ya está suscrita. Me acuerdo cuando yo empezaba en San Marcos, estoy hablando del año 2002, la hemeroteca seguía recibiendo correos con las revistas de diversas partes del mundo. Y tú ibas una vez al mes porque llegaban las revistas para enterarte qué había pasado. Eso es una hemeroteca. Por ejemplo, San Marcos estaba suscrita a diversas revistas. Hoy en día todas son digitales, ¿no? Pero antes eran en físico y entonces llegaban las revistas y obviamente ahí te enterabas. Hoy en día es más fácil de enterarse, pero eso es lo que estamos viendo, un lector culto, un lector letrado. ¿Qué más tenemos aquí? Este lector desea lo americano. ¿Cómo es esto? Este lector no quiere leer Francia, no quiere leer Rusia, quiere leer la realidad americana. Este lector quiere enterarse de lo que pasa en América Latina. Y el lector va a asumir aquí un rol activo. ¿Cómo que rol activo? La literatura se convierte en un desafío. Y si la literatura se convierte en un desafío, este lector es aquel que reconstruye el sentido del texto. Él es el que le va a dar forma al texto. Por eso es un lector activo, un lector que tiene una participación constante. Eso es lo que yo tengo que saber acerca del lector. ¿Listo? Primer punto, ya está. Ahora, el lector desea entonces lo americano. Y como desea lo americano, el lector quiere un autor que le dé lo americano. El problema es que la mayoría de las editoriales en América Latina apostaban por las traducciones. Cuando en 1936 se desata la guerra civil, muchos escritores viajaron a América y aquí en América se dedicaron al negocio editorial. Y cuando aquí en América se dedicaron al negocio editorial, entonces estos escritores optaban por traducir clásicos, traducir europeos. Pero ya América Latina se cansó de la Ilíada, ya América Latina se cansó de Romeo y Julieta. América Latina quiere ver su calle en un libro, América Latina quiere ver a su gente en un libro. Entonces acá nace la nueva literatura americana. Para ello hay escritores, claro que sí. Estos autores van a ser aquellos que van a desarrollar la novela total. ¿Qué es una novela total? Recuerda, una novela total es una novela reflejo de la realidad americana. Una novela total es una novela que permite reflejarte en ella, ver a tu gente, ver tu historia. Eso es una novela total. Ahora, acá vamos a desarrollar la novela total y acuérdate del tema de la semana pasada. Vamos a trabajar la transculturación narrativa. ¿Qué significa esto? Que en esta novela lo que nosotros vamos a tener es lo real maravilloso, el realismo mágico, el relato fantástico. Eso es lo que nosotros vamos a tener aquí, una transculturación narrativa. Por eso es que vamos a tener influencia del surrealismo, la realidad compleja. Y es acá que el autor también va a ser experto en técnicas de vanguardia. El autor va a ser un experto en literatura vanguardista. Entonces, el autor le va a proponer un desafío al lector. Ahora, esto es genial. Este autor no te va a contar su vida, no. Este autor no te va a contar su experiencia, no. Este autor apuesta por lo americano. O sea, él tiene lo que tú quieres. ¿Cuál es el problema? Que no se conoce. Ese es el gran problema. El lector no conoce al autor y viceversa. ¿Por qué? Porque en América Latina los que les gusta la cultura son pocos. Y como son pocos, los autores son muy poco conocidos. Entonces es posible que nazca un genio y que muere en el anonimato.
Es posible que nazca un gran autor y que muera sin que lo conozca. Entonces era necesario buscarlos. ¿Y cómo los vamos a buscar? Acá entraba el tercer elemento, acuérdate, la empresa privada. Y la empresa privada era la editorial, el editor. Recuerda lo siguiente, la editorial va a ser aquella que va a buscar a los nuevos talentos. Claro, la editorial se encarga de elaborar concursos literarios. Si tú ofreces una buena suma por un concurso, vamos a tener varios autores y entre ellos va a estar lo que buscas. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, acá el concurso Casa de las Américas de Cuba. Vamos a tener por acá, por ejemplo, el premio Rómulo Gallegos de Venezuela. García Márquez ganó el Rómulo Gallegos con la hojarasca, Vargas Llosa ganó el Rómulo Gallegos con la Casa Verde, o por ejemplo, el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral. Este es el premio que inició el boom. La editorial Seix Barral creó el premio Biblioteca Breve y el primer ganador de este concurso fue Mario Vargas Llosa, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Por eso la editorial es importante. Es aquí, en esta etapa, donde vamos a tener también premios como el premio Cervantes. Vamos a tener, por ejemplo, en América Latina, un premio que era europeo. El premio que va a ganar Borges en los años 60, el premio Fomentor. Y el premio Fomentor se va a caracterizar porque no solo te dan dinero, sino que tu obra la van a publicar en Europa. Y entonces eso era novedad, ¿cierto? Eso era novedad. ¿Listo? No, surrealismo y neorrealismo no son lo mismo. Surrealismo es ver la realidad de una manera más compleja, añadiéndole elementos míticos, subconscientes. Neorrealismo es un realismo urbano, es el realismo de la ciudad. Neorrealismo es sinónimo de urbanismo. No tiene nada que ver con lo surreal, lo subconsciente. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, todos estos premios van a marcar la realidad americana. Imagina lo siguiente. Yo te mando mi libro, yo gano el premio, tú me pagas una fortuna. Este es el trato. Cuento por editorial. Y en otras palabras, la editorial te da el dinero. Ahora, a esto vamos a verlo así. El autor le da su libro al editor. Yo te doy mi libro, yo te cedo los derechos, tú lo publicas. Y el editor le da al autor mucho dinero para que sea tentador. Y entonces el autor se caracteriza, ¿por qué? Porque se va a sentir agradecido y van a crear un nexo económico. Al mismo tiempo, ¿yo qué le doy al lector? Al lector le voy a dar ferias de libros. Al lector le voy a dar firma de libros, le voy a dar conferencias, le voy a dar eventos, y entonces yo no solo te vendo un libro, yo te vendo todo un espacio para que te sientas a gusto. Y tú me das todo tu dinero. Ese es el trato entre el editor y el lector. ¿Te das cuenta? Y entonces por ahí va la cosa. Pero hay un detalle. ¿Y cuál es la relación entre el lector y el autor? Hemos visto que el autor le da su libro a la editorial le da dinero. El lector recibe el libro y toda la feria y la editorial recibe dinero.
Ya, ¿y cuál es el cambio que existe entre el lector y autor? No es un cambio económico, no, 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 no. El autor le da al lector, ¿qué cosa? Una experiencia. El autor le da al lector un momento, una lectura, una experiencia, un sueño, una imaginación. Lo hace soñar, lo hace imaginar. Y el lector le paga al autor con su cariño, con su reconocimiento. Por eso es que el autor aquí se va a convertir en un personaje mediático, como decirlo así, un personaje de la farándula. Y es por eso que también de los escritores se habla pues de su vida personal y te sacan que se metió con la prima, que se metió con la tía, que le quiso quitar la esposa, que le metió un puñetazo, que le gustaban los gatos, que es medio radical de izquierda. O sea, ya comienzas a meterte más en la vida privada que en la obra. Bueno, he mencionado a los 4 del boom, en realidad, no solo a uno. He hablado de los chismes de los 4. Pero, por ejemplo, eso es algo que viene de la mano con la fama. El reconocimiento mediático y el volverte un personaje mediático. Eso es lo que vamos a tener nosotros aquí en el boom hispanoamericano. Para entender bien esto, lo que tienes que saber primero es recordar las técnicas de vanguardia. Y segundo, recordar conceptos como realismo mágico, que es el que vamos a ahondar a continuación. ¿Ya? Ahora, un punto más, escúchame. El boom hispanoamericano suele agrupar a varios autores, pero de este boom hispanoamericano hay un núcleo, es decir, los autores más importantes. Este núcleo del boom, en la década de los 60, fue a Madrid, cuando se desarrolla la Feria del Libro de Madrid. Allí se presenta al boom hispanoamericano y en una misma mesa sientas a Vargas Llosa, a García Márquez, a Carlos Fuentes y a Julio Cortázar. Eso es precisamente lo que vamos a llamar nosotros en este momento boom hispanoamericano. ¿Qué es esto? El núcleo, pues. Si hablamos del boom hispanoamericano, comenzamos hablando de Colombia. Dentro de la literatura colombiana, nosotros vamos a tener a Gabriel García Márquez. Él es el autor que voy a explicar a continuación. Es el autor que más te interesa porque es el que está en el prospecto. Gabriel García Márquez, escritor colombiano, realista mágico, ¿cierto? Él va a ganar el Premio Nobel de Literatura ¿en qué año? 1982. Y la novela que más vamos a recordar se llama 100 años de soledad. Esto es en Colombia, es el libro de prospecto, ¿correcto? Luego vamos a mencionar México. En la literatura mexicana también hay una revolución, pues, y esto va a marcar mucho. Vamos a tener aquí a un autor llamado Carlos Fuentes. Carlos Fuentes tiene el enorme manejo del tiempo y el uso del narrador. Carlos Fuentes, por ejemplo, tiene una novela llamada La muerte de Artemio Cruz, una novela que está llena de monólogos interiores. En La muerte de Artemio Cruz, Carlos Fuentes te cuenta la novela hacia atrás, en donde Artemio Cruz está a punto de morir y comienza a retroceder, hasta que es un niño. O sea, la novela no va hacia adelante, va hacia atrás. Y cuando Artemio Cruz está a punto de recordar una etapa en el vientre materno o quizá una vida pasada en el momento que está a punto de recordar algo que ya era sombrío, la novela termina porque Artemio Cruz ha muerto. ¿Qué significa? Esta novela dura una fracción de segundo, pero tiene más de 500 páginas. ¿Cómo es eso?
Se dice que cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa ante tus ojos en una fracción de segundo. Bueno, la novela te cuenta la fracción de segundo de Artemio Cruz. Por eso la novela va hacia atrás. ¿Te das cuenta? Esta novela se centra en esa fracción de segundo. Eso es lo que vamos a tener. Obviamente es algo nuevo, ¿cierto? Es algo nuevo. Esa frase de que la vida pasa ante tus ojos no lo inventó él, obviamente. Es algo que se cree desde antes. Lo que él va a hacer es una novela sobre la fracción de segundo. Acá tienes, por ejemplo, Aura, una novela que está en segunda persona a futuro. Y en Aura nosotros vamos a tener una historia de reencarnación, de vida después de la muerte. En Aura dice, y verás el anuncio y irás a aquella dirección, tocarás la puerta, al abrir la puerta subirás y te encontrarás con la señora Gonzuelo. Es una novela que está en segunda persona a futuro. Tienes, por ejemplo, acá Argentina. Si hablamos de Argentina, acá tenemos la antinovela. En Argentina está Julio Cortázar. Julio Cortázar es el creador de la antinovela. Julio Cortázar es el autor de Rayuela, pero tienes que recordar que Rayuela es precisamente lo que tú conoces como el juego del mundo, ¿te acuerdas? Eso es Rayuela en Argentina. ¿Y qué relación tiene con este juego la novela? Es que esta novela tiene capítulos prescindibles y capítulos imprescindibles. Los capítulos imprescindibles son del 1 al 56, no puedes dejar de leerlos. Léelos todos. Si llegas hasta el capítulo 56, cierra el libro. Oye, pero la novela tiene más de 100 capítulos. Sí, pero cierra el libro. Pero si tú quieres leer los capítulos que faltan, entonces tienes que jugar conmigo. Comienza por el capítulo 73, del 73 vete al 1, del 1 al 84, del 84 te vas al 2 y sigues el mapa de direcciones. Y entonces te enteras de la misma novela, solo que le vas incorporando episodios de vanguardia. Esta es como una novela que te permite aprender a escribir vanguardia. Ese es el detalle de Rayuela. Claro, un lector activo, aunque Julio Cortázar le llamaba lector macho, esa era la palabra que usaba Cortázar, lector macho, el lector que ejerce la acción. Ese es un detalle que vamos a tener. Antinovela porque rompe el orden coherente de una novela, quiebra el concepto de novela para crear algo nuevo. Eso sería Rayuela. En Rayuela también tenemos el experimentalismo lingüístico. Acuérdate que dentro de las técnicas de vanguardia está romper el lenguaje. Apenas a él se le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clenso. Y los dos caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Mientras él le relamía las 5 pelusas, él se enredaba en un grimado quejumbroso de cara al nóvalo. Y había que andarse reduprimiendo, apeltronando, hasta quedar tendido como el trimarciato de ergomanina que ha dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Obviamente está rompiendo el lenguaje, ¿cierto? Eso también lo tiene Rayuela. Y el último de esta lista es el peruano. Importante, ¿por qué? Porque él inicia el boom hispanoamericano. El boom hispanoamericano, y esto ya lo hemos estudiado, inicia con Mario Vargas Llosa. Y acá, la primera novela del boom sería La ciudad y los perros. Esta primera novela ganó el premio Biblioteca Breve en la editorial Seix Barral y es la novela que daría inicio al boom. Esto ya lo contamos en literatura peruana. Esta novela se difundió rápida por América Latina y permitió que el autor se haga reconocido. Eso sería lo más llamativo acá. De todos estos 4, el último y el único que queda con vida es el último. Por eso el mismo Vargas Llosa en algún momento dijo, a mí me tocó apagar la luz del boom, pues, ¿no? Una cosa así. Esto es el panorama del boom hispanoamericano de todo esto. ¿Qué es lo que tengo que estudiar? Gabriel García Márquez. Eso es lo que viene en atención. Hasta acá, entonces, podríamos decir nosotros
que el boom hispanoamericano es un éxito editorial específicamente narrativo. ¿Listo? No poema, no teatro, narrativo. Dime hasta acá. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Cuéntame. Sí, sí, sí. Perfecto. Ahora sí, ya habíamos visto esto, así que estaba fácil. Sí, también, si gusta, pero primero estudia para tu examen de admisión. Obviamente te podrá gustar leer mucho, que digamos, pero recuerda que lo que demoras en leer un libro es lo que aprendes un curso de letras. Leer toda una novela te lleva a aprender todo un curso de letras. Costo-beneficio, ¿qué te conviene ahorita? Estudia un curso. Estudia todos los cursos. ¿Listo? Ahora sí, entonces le tomamos un pantallazo y pasamos a la siguiente parte. A ver, ahí está, ahí no está por ahí. Y ya lo vieron. Listo, señores. Ahora sí, hablemos de García Márquez, sobre todo Cien años de soledad, que es lo que te pide San Marcos. ¿Ya está? Perfecto. ¿Qué dice? Media hoja todo. Ah, ya. Ya está. Sí, Lito. ¿Cómo que sí, Lito? O quisiste decir facilito. A ver, vamos a plantear algunas características de Gabriel García Márquez. ¿Te parece? Mira, no es difícil, esto es sencillo. Lo que más puede tomarnos tiempo es la novela. Lo que más puede tomarnos tiempo es Cien años de soledad. Eso es lo que más nos puede tomar tiempo. Pero García Márquez en general sus características son básicas. A ver, si hablamos de Gabriel García Márquez, vamos a plantear algunas reglas básicas que vienen en preguntas de eco. Obviamente su vida no te viene, que dónde nació, con quién se casó, que si tuvo... No, eso no viene. ¿Listo? Ayer la vi en YouTube. ¿Qué cosa viste en YouTube? Cien años de soledad. 1004, sí. ¿Qué? Resumen, podcast, imagino, ¿no? Ah, ya, sí. Porque es película. Netflix amenazó con hacer una serie, pero no llegó a sacarla. No llegó a sacarla. Vamos a ver. Entonces, comenzamos. Escúchame bien, rápidamente. Si hablamos nosotros acerca de Gabriel García Márquez, recuerda que este es un narrador colombiano galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1982. Lo primero que yo puedo decir de García Márquez es que él va a desarrollar la novela total. ¿Cómo aparece la novela total en García Márquez? Para empezar, la novela total en García Márquez va a aparecer precisamente acerca de los conflictos políticos. Él te va a hablar de conflictos políticos. Gabriel García Márquez te va a hablar de las dictaduras. Claro, El otoño del patriarca es su novela de dictaduras. Gabriel García Márquez te va a hablar de las creencias, las supersticiones de las personas. García Márquez va a hacer una novela que va a reflejar realmente a América Latina. Cuando tú lees a García Márquez, si tienes familia en provincia, casi siempre te identificas en algunas actitudes. Otro detalle, este autor se va a caracterizar por el realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? El realismo mágico, ya lo vimos la semana pasada, es una forma de surrealismo. El realismo mágico se caracteriza por la presencia de creencias, por la presencia de supersticiones.
Ese es el detalle importante que tiene Gabriel García Márquez. Su literatura está llena de creencias, de supersticiones. La novela total se le llama a todo lo que refleja la realidad. Y dentro de novela total, García Márquez habla de los liberales y conservadores, los conflictos políticos y las dictaduras. Es decir, no es que hablar de dictadura sea novela total, no. Es una novela total porque habla de diversos aspectos de la realidad. Claro, entre los aspectos de la realidad americana está lo político y está lo social, las creencias también. Las creencias forman parte de la realidad americana y es la mezcla de todo lo que hace una novela total. Ahora, por ejemplo, si hablamos nosotros acerca de Gabriel García Márquez, acá algo característico en él va a ser lo hiperbólico. ¿A qué le llamamos hiperbólico? Lo exagerado. Siempre hay algo exagerado en los libros de García Márquez. Para que se te haga una idea, Florentino Ariza se enamoró de Fermina Daza y se puso a esperar a que se muera el marido para estar con ella. Y esperó 51 años, 4 meses y 21 días para estar con ella. Un poquito exagerado. Otro, por ejemplo, todo el pueblo sabía que a Santiago Nazar lo iban a matar, menos Santiago Nazar. Todos se habían enterado de que Santiago estuvo con Ángela, menos el mismo Santiago. Y el día en que lo iban a matar, todos precisamente estaban contemplando, pero ninguno se metió. Estoy hablando de manera genérica. Obviamente, la mamá y el amigo eran los que no sabían. Pero luego la mamá y el amigo se enteraron antes de que él muera, pero no lograron avisarle. Tampoco lograron avisarle. Por ahí va el asunto. Es la imagen de América Latina. Todo el mundo sabe del chisme, pero tú finges como que nadie sabe nada, ¿no? Otro detalle. Si hablamos nosotros de América Latina, en América Latina vamos a tener, por ejemplo, Sierva María. Sierva María la muerde un perro y a la niña le da rabia. La muerde un perro con rabia, está volando en fiebre, pero como la niña fue criada por esclavos, era hija de nobles, pero los papás nunca le prestaban tiempo, la hija hablaba africano. Entonces imagínate la niña en plena fiebre, comienza a hablar en lengua africana. El papá piensa que está poseída por el demonio y se la deja al obispo para que le haga un exorcismo. Y cuando el obispo manda a traer desde España al cura para que haga el exorcismo, el cura que iba a hacer el exorcismo se termina enamorando de la muchacha. Hiperbólico. ¿Te das cuenta? Exagerado. Eso es algo característico de las novelas de García Márquez. Por ejemplo, el último libro publicado por García Márquez. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Si está papá cerca, baja volumen. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Memoria de mis putas tristes. Así se llama el libro, por si acaso. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Estamos en clase, no se asuste. Ya. Memoria de mis putas tristes de García Márquez te habla de la historia del sabio triste. Un tipo que a los 50 años ya había estado con más de 500 mujeres y a todas les había pagado. Es decir, era adicto a las prostitutas. Y la novela es tan hiperbólica que la novela comienza cuando el tipo tiene 90 años. Y cuando el tipo tiene 90 años, despierta con deseos de estar con una muchachita como regalo de cumpleaños. A la mañana de mis 90 años, desperté con el deseo de pasar una noche de pasión con una muchachita virgen. Así dice la novela. Y el tipo comienza a llamar burdeles a donde antes iba. Han pasado muchos años. ¿Te das cuenta? Eso es precisamente lo hiperbólico, lo exagerado. Se entiende hasta acá, ¿cierto? Todos los libros de García Márquez algo de hiperbólico tienen. Algo más. Tienes acá lo que se conoce como el tiempo. En las novelas de García Márquez, si bien es cierto, suele usar narrador omnisciente en la mayoría de ellas, narrador personaje en muy pocas, el tiempo sí va a ser quebrado en todas. García Márquez no suele escribir de manera lineal. García Márquez escribe de manera circular, de manera cíclica. Es decir, en las novelas de García Márquez el tiempo avanza,
De pronto el tiempo retrocede y el tiempo vuelve a avanzar. Piensa en Crónica de una muerte anunciada. La novela comienza cuando despierta y el primer capítulo termina cuando lo mataron. Ya no vaya Luisa Santiago, lo mataron. Segundo capítulo termina con mataron a Santiago Nazar. Tercer capítulo termina con nosotros lo matamos, señor cura. Cuarto capítulo, mamá, me mataron. Si te das cuenta, el tiempo avanza, retrocede y siempre llega al mismo punto. Santiago Nazar está muerto. Eso es un tiempo cíclico. Va y viene, va y viene. Acá vamos a tener entonces algunas ideas básicas que hay que considerar. ¿Qué más tengo que saber de Gabriel García Márquez? Si hablamos de Gabriel García Márquez, él va a tener influencia de Juan Rulfo. Te dije que Juan Rulfo era realista mágico. García Márquez va a conocer a Rulfo. García Márquez va a trabajar para Rulfo. Cuando García Márquez vivía en México, García Márquez va a trabajar para Juan Rulfo, adaptando sus historias precisamente como guiones cinematográficos. Es decir, Gabriel García Márquez va a escribir precisamente los textos de Rulfo, los va a ir adaptando. ¿Y eso qué significa? Eso significa que Gabriel García Márquez va a tener una notoria influencia de Juan Rulfo, ¿cierto? Por eso, cuando García Márquez leyó por primera vez Pedro Páramo, se quedó impresionado. Dice, tuve que leerlo 2 veces y de pronto dije, hay algo raro en esta vaina. Así dice García Márquez. Y lo leyó por tercera vez en una noche. En una sola noche leyó 3 veces Pedro Páramo para descubrir qué es lo raro que tenía esa vaina. Y se quedó impresionado. Y García Márquez descubrió una nueva forma de hacer literatura, realismo mágico. Y él haría lo mismo. García Márquez tanta influencia tiene de Rulfo que Juan Rulfo habla de un pueblo mágico llamado Comala. Comala significa infierno. Pues acá García Márquez va a hablar de otro pueblo mágico llamado Macondo. Macondo es el pueblo creado por sus personajes en donde prácticamente todo puede pasar. 3 libros de García Márquez se basan en Macondo. ¿Qué dice? Entonces, ¿quién puede ser el que creó el realismo? ¿Qué realismo? ¿Realismo mágico, imagino, te refieres? Porque si hablas de realismo, realismo es... el realismo mágico inicia con Juan Rulfo, sobre todo, Juan Rulfo. Él fue primero, pues. Ciudad de Espejo. Lo de Espejo, ¿por qué lo dices? Vamos a ver. Te refieres por Comala, imagino, un reflejo de ella, ¿no? Tan parecidos son Comala y Macondo, ya. Tan parecidos son Comala y Macondo que una cita textual de Rulfo, ¿ya? Tú abres Pedro Páramo y en Pedro Páramo dice, Comala era tan caliente que cuando alguien moría y se iba al infierno, regresaba por su frazada porque en el infierno le daba frío. ¿Te imaginas? Ahora, Macondo, 100 años de soledad. Macondo era tan caliente que cuando alguien moría y se iba al infierno, regresaba del infierno por su frazada porque sentía frío. ¿Es lo mismo? Claro que es lo mismo. Lo que pasa es que antes no había internet, ¿no? Antes era más difícil darse cuenta. Obviamente, hoy en día es mucho más fácil. Sin embargo, García Márquez admitió eso, que él se basó mucho. García Márquez le encanta basarse en otros libros. Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada está basada en la Metamorfosis, la primera parte. La mañana en que Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto tenía la sensación de haber pasado una noche de sueño intranquilo. ¿Cómo comienza Crónica de una muerte anunciada? La mañana en que Santiago Nazar iba a morir despertó después de un largo sueño intranquilo en el que se vio cubierto de cagada de pájaro. Así comienza el libro. Obviamente le agregó su toque especial, la superstición americana.
Su madre sabía perfectamente que la cagada de pájaro es señal de muerte, si tan solo se lo hubiera dicho. ¿Te das cuenta? A ella le puse su toque americano, pero la estructura, la forma, inicia igual. Eso es García Márquez. ¿Estamos hasta acá? ¿Bien? Sí, sí, sí. Ahora, 3 libros de García Márquez se ambientan en Macondo. Ojo, discúlpame si a veces menciono una u otra palabra, es porque con García Márquez las palabras son especiales. Es más, García Márquez cree mucho en el concepto de la lisura. Si tú quitas una lisura de un libro, el libro ya no es el mismo. En América Latina, García Márquez consideraba que las lisuras no son ofensas, las lisuras no son lenguaje vulgar, las lisuras simplemente son palabras que permiten transmitir multiplicidad de significados dependiendo del contexto. Y por eso cuando García Márquez coloca, claro, cuando García Márquez coloca una lisura, él dice, es la palabra indicada en el momento indicado. Fue conocido el juicio que hizo García Márquez a Miramax. La empresa cinematográfica Miramax adaptó uno de sus libros. Y el libro que adaptó fue que el coronel no tiene quien le escriba. ¿Y cómo termina el coronel no tiene quien le escriba? Es un viejo coronel que tiene su gallito de pelea, recuerdo de su hijo muerto en la gallera, y se niega a vender el gallito, pero por necesidad lo va a hacer. Y cuando el coronel pasan los días, recoge el gallo y dice, el gallo no se vende, punto. Y la mujer le dice, pero ¿qué comeremos? Ya veremos, mujer, el gallo no se vende. Pero dime, ¿de qué vamos a vivir? Esperaremos la primavera. El 30% de las apuestas es para el dueño del gallo. Pero habla ahora. ¿Qué comeremos? Y el coronel, siendo removido por su esposa, sintió que toda su vida giraba en torno a ese momento, cada día, cada mes, cada año, mirándola fijamente a la mujer que le gritaba nuevamente, ¿qué comeremos? ¿Qué comeremos? Y él mirándola fijamente a los ojos solo dijo, mierda. Fin, acabó el libro. ¿Ok? Hoy, pero, ¿y ganó? Perdió el gallo. Oye, ¿y ganó dinero? Oye, y... no, obviamente el libro termina así. Final completamente abierto. Y en ese momento, disculpa si estabas por los parlantes, señor buenas, estoy hablando de García Márquez, no vaya a pensar mal. Ahora, entonces, la pregunta es, esa palabra, si yo la cambio, ¿cambiará el libro? Obvio, obvio. Cuando Miramax llevó al cine la obra El Coronel no tiene quien la escriba, el final del libro, en YouTube encuentras los dos finales, el final de la película, ¿qué comeremos? ¿Qué comeremos? Y el coronel mira a su esposa y dice, piedras. ¿Por qué? Piedras. No, pero no es lo mismo. En el otro final te sorprendiste, te exaltaste, comenzaron a escribir en el chat, ¿cierto? Pero acá, piedras. ¿Cómo? No es lo mismo. Entonces García Márquez se ofendió y García Márquez demandó a la empresa Miramax. Los obligaba a que pongan la palabra al final. Bueno, en palabras de García Márquez siempre es un irónico, ¿no? Póngame esa mierda en su lugar, simple y sencillo. Esa era la demanda de García Márquez. Se hizo un juicio y al final García Márquez ganó el juicio y la empresa estaba obligada a filmar el nuevo final con la palabra indicada y volver a estrenar la película. Eso era lo más bravo, volver a estrenar la película. Y obviamente, no sé qué tiene que ver Anderson con lo que estás diciendo, y obviamente cuando volvieron a estrenar la película, los cines se llenaron y todo el mundo iba solo para el final, querían escuchar la palabra. Es una locura, la literatura y la historia se mezclan demasiado. Y entonces en YouTube están los dos finales,
en Miramax tuvo que filmar esta escena y el actor como que palteado, porque tú sabes que en América Latina somos muy doble moral. Todos somos lisurientos, pero nos ofendemos cuando alguien dice lisuras en público. Así de simple, ¿cierto? Hasta la misma mamá, que no digas lisuras, ¿no? Algo así. Y entonces, en ese momento, el coronel iba a decir esa parte y todo el mundo esperaba, pero la dice baja. ¿Qué comeremos? Y ahora el coronel está así como recostado en el muro y solo dice, bajito, pero lo dice. Y esa fue la demanda de García Márquez, porque lo que quería García Márquez es que se mantenga la integridad del libro. ¿Te das cuenta? Sube el volumen, sube el volumen. Eso es lo que va a caracterizar la palabra precisa. ¿Cuáles son los 3 libros que se ambientan en Macondo? El primer libro que se ambienta en Macondo, de García Márquez, se llama La hojarasca. La hojarasca de García Márquez va a ser su primera novela, que hice esa técnica de poner palabras. No tiene nombre, no le pongas nombre, simplemente es colocar una lisura en su lugar. No es que tenga nombre, no le pongas nombre a todas las técnicas. En este caso simplemente es que para García Márquez la lisura no es una palabra vulgar, sino la palabra indicada en el momento indicado. La hojarasca, te decía, es la primera novela de García Márquez ambientada en Macondo, con la que gana el premio Rómulo Gallegos. Otro libro que se ambienta en Macondo es su primer libro de cuentos, Los funerales de Mamá Grande. Así se llama. Y el tercer libro ambientado en Macondo, que viene a ser el libro más recordado y reconocido de García Márquez, se va a llamar 100 años de soledad. Así, 100 años de soledad. Estos son los 3 libros que oficialmente se ambientan en Macondo. ¿Correcto? Ya está. Ahora, otras cosas que tengo que saber. A veces preguntan, en la vino ya pregunta así, algunos otros títulos de García Márquez, solo por cultura general, y sobre todo a veces te preguntan, pero poco, muy poco preguntan, más que nada en las de verdadero y falso, y sobre todo preguntan libros de memorias. Por ejemplo, en el caso de las memorias de García Márquez, su libro de memorias se llamó Vivir para contarla. Gabriel García Márquez ofreció 4 libros de memorias. El primero era Hasta su viaje a París, Vivir para contarla. El segundo era Hasta que ganó el premio Nobel, 1982. Y el tercero era Hasta donde le dure. Y el cuarto libro iba a ser una memoria autorizada por algún amigo suyo. Sin embargo, escribió el primer libro y ahí se quedó todo. Obviamente García Márquez no podía calcular hasta cuándo iba a vivir. La última parte de su vida se caracterizó por la demencia senil. Ya García Márquez ya no podía escribir, ya ni siquiera asistía a los eventos que tenía programado. Simplemente todo se quedó en Vivir para contarla, que es la historia de su infancia hasta que viaja a París en los años 60. Ese es el libro de memorias. Si hablamos nosotros de otras novelas de García Márquez, mencionamos algunos títulos por si acaso. En París escribe El coronel no tiene quien le escriba, la que te acabo de mencionar. Precisamente esta novela habla del viejo coronel que espera la carta para cobrar su pensión. Aquel que había esperado mucho y que todas las semanas de manera estoica iba al correo y le decían lo mismo. El coronel no tiene quien le escriba, por más de 50 años. García Márquez escribió esto porque cuando García Márquez estaba en París, hubo un atentado contra el periódico con el que él trabajaba y el periódico quebró. Y a García Márquez lo dejaron varado en París, no le llegaba el cheque del sueldo. Y entonces todas las semanas él iba precisamente a la recepción del hotel donde dormía y le decían, usted no tiene quien le escriba, usted no tiene quien le escriba. Por eso la idea de el coronel no tiene quien le escriba. Así nació. Lo escribía porque no tenía nada que hacer encerrado en su habitación y solo cogía su guitarra para irse a algún restaurante para cantar rancheras por comida. Ese es el inicio de García Márquez.
Luego, otras novelas, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada es la historia de Santiago Nazar, aquel que lo van a matar por estar con Ángela Vicario. Al final, el día de la boda, la devolvieron a Ángela Vicario porque no era virgen. Y cuando la golpeaban a Ángela, ella dijo que fue Santiago Nazar. Todo el mundo sabía que lo iban a matar a Santiago Nazar, menos el mismo Santiago Nazar. Tienes acá, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, la historia de Florentino Ariza, enamorado de Fermina Daza. Florentino Ariza precisamente le dedica un vals, el vals de la diosa coronada, el papá se la llevó ella lejos, tenían una relación por telégrafo, una relación en clave Morse, hasta que cuando ella volvió, él se paró detrás y le dijo, este no es un lugar para una diosa coronada. A ella le brillaron los ojitos, se emocionó, es él, es él. Y al voltear, se da cuenta que no era el mismo. No es el mismo muchachito humilde, tímido de quien se enamoró. Ahora es un hombre hecho, derecho, un hombre con buena apariencia, formado con apariencia de éxito. Y ella lo mira y le dice, ya déjese de tonterías, por favor, que no somos niños. Y se marcha. Lo rechazó. ¿Por qué? Porque no era el mismo muchacho que daba pena del que se enamoró. ¿Quién entiende, no? El amor en los tiempos del cólera. Y él prometió esperar hasta que se muera el marido para estar con ella. Y esperó 51 años, 4 meses y 21 días. Hasta que por fin se murió el marido y se puso a afanarla un año más para poder estar con ella. Y eso es precisamente lo del amor en los tiempos del cólera. Del amor y otros demonios es la historia de Sierva María, a la que va a morder el perro, y es aquella precisamente que van a pensar que está poseída por el demonio y la van a llevar para hacer su exorcismo. Al final el cura que tenía que hacerle el exorcismo termina enamorándose de ella. El otoño del patriarca es la novela que aparece después de 100 años de soledad. El otoño del patriarca es la novela de dictadura de Gabriel García Márquez. Es la historia del dictador que tenía su doble, que era dueño de media isla, el dictador que fingió su propia muerte, precisamente. Tenemos acá el último libro publicado por García Márquez, Memoria de mis putas tristes. La historia del sabio triste que, como te digo, a los 90 años despertó con ganas de pasar una noche de pasión con una muchachita. Estos son algunos libros de García Márquez mencionados, pero de todos ellos el que me interesa es 100 años de soledad. ¿Qué puedo decir acerca de 100 años de soledad para un examen de admisión? Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Mira, si hablamos nosotros acerca de 100 años de soledad, lo primero que tenemos que plantear es, esta novela es cierto, es hiperbólica. ¿Qué significa eso? Exagerada. Una novela que está llena de referencias históricas. ¿Cuáles son las referencias históricas? Obviamente la lucha entre liberales versus conservadores. Otra característica que tiene esta novela tiene el tiempo cíclico, el tiempo que da la vuelta. Y en esta novela, como es un árbol genealógico, el tiempo cíclico se vuelve tiempo mítico. ¿A qué le llamamos tiempo mítico? Imagina que quieres postular a derecho y de pronto descubres que tu tatarabuelo era abogado o era juez y que en realidad te pareces más a él de lo que tenías idea. Eso se llama tiempo mítico. Como a veces los ancestros se hacen presentes en nosotros, pero como pasan los años, nosotros no conocemos la historia de nuestros ancestros. Ese es el tiempo mítico, porque acá vamos a ver un árbol genealógico enorme. ¿Te das cuenta? Donde algunos se parecen a otros. Eso es lo que vamos a tener. Esto también va de la mano con la repetición de los nombres. Los nombres se repiten. Acá hay una referencia al capitalismo. ¿Dónde está la referencia al capitalismo en 100 años de soledad? El capital norteamericano, la compañía bananera. La compañía bananera representa el capitalismo norteamericano, la injerencia norteamericana y la explotación.
Ahí tenemos algunos rasgos importantes de 100 años de soledad que suelen venir en admisión. Pregunto, ¿de qué trata la novela? Vamos a ver. Comenzamos. Atento, un pequeño resumen de la novela, pero con cuestiones que ven en examen. ¿Tiempo qué dice? Tiempo cíclico y tiempo mítico. El tiempo cíclico es el tiempo que da la vuelta. El tiempo mítico es el tiempo de los ancestros, el tiempo que se repite. Imagina que te enteras que tu tatarabuelo también lloraba por su ex de la misma manera en que tú lloras. Eso, por ejemplo, es un tiempo mítico. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Por ejemplo, tu tatarabuelo era músico medio loco, la familia lo veía como la oveja negra y tú también puede que lo seas. A eso se refiere tiempo mítico. A veces no lo conocemos. Compañía bananera, bananera. La compañía bananera es el capital norteamericano, la empresa norteamericana. Ya está. Ahora sí, empezamos. La novela comienza con una frase. Muchos años después, parado frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y la pregunta es, ¿muchos años después? ¿Después de qué? En vez de decir hace mucho tiempo, la novela comienza con muchos años después. Parado frente al pelotón de fusilamiento, ¿a quién van a fusilar? El coronel Aureliano Buendía, ¿quién es ese? Había de recordar aquella tarde remota, total, te fuiste al pasado ahora, en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Cómo te llevan a conocer el hielo? Obviamente, ese es el inicio de 100 años de soledad. Ya en el inicio te dice que el tiempo es cíclico. En esta novela yo te la voy a contar de manera lineal. Vamos a tener una pareja. José Arcadio Buendía, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes estaban enamorados y se casaron. Se casaron siendo primos. Ella dijo, pero no podemos casarnos, somos primos. No me importa si tengo que criar marranos, pero tú y yo nos casamos. Así de fácil. Tú y yo nos casamos. Y entonces, ¿qué fue? ¿Qué tal prejuicio que tiene, no? Y entonces, en ese momento, José Arcadio y Úrsula se casaron. El día de la boda, la mamá le regaló a Úrsula un cinturón de castidad con 7 correas y 2 candados para que no pase nada. Y entonces esa noche llegó José Arcadio y se encontró con tremendo cinturón. Se pasó toda la noche tratando de romperlo y no pudo. Cada noche llegaba José Arcadio con una herramienta diferente. Y nada, nada. Obvio que no va a salir todo eso en YouTube porque el libro tiene más de 300 páginas. El video no creo que dure tantas horas. Bueno, te decía, cada noche intentaba con una herramienta diferente y no podía. Hasta que simplemente José Arcadio se rindió y decidió nada de nada con su esposa. Y pasaron los meses. Y pasaron los años. Y se cumplieron 2 años de casado y no tenía hijos. Y ya la gente comenzaba a rumorear, uy, el tipo era enorme como un toro y no tiene hijos, uy, la gente pensaba feo. Y entonces él le decía, mira mujer lo que dicen, ay, no les hagas caso. Y él dedicó su vida entonces a los gallos de pelea. Ese era su hobby, su pasión. Y un día el gallo de José Arcadio se enfrenta al gallo de Prudencio Aguilar. Y el gallo de José Arcadio gana. Y tan picón fue Prudencio Aguilar que le dice, felicidades José Arcadio, ese gallo es todo un machazo, a ver si le hace el favor a tu mujer ya que tú no puedes. Eso era un conflicto de honor, un conflicto de honor. José Arcadio le dijo, ármate porque te voy a matar. Se fue a su casa y cogió la lanza, mira el tiempo mítico, escucha el tiempo mítico, cogió la lanza con la que su bisabuelo Aureliano Buendía, tiempo atrás, había matado un tigre. O sea, hablas del bisabuelo. Y entonces José Arcadio lo encontró, el otro pensó que no lo mataría, le atravesó la garganta. La policía no intervino porque era un lío de honor y en los líos de honor nunca participa la policía.
Y es así como José Arcadio llega a su casa, abre la puerta y le encuentra a la mujer a punto de ponerse el cinturón. Todas las tardes ella se ponía el cinturón antes de que llegue el marido y todas las mañanas ella se quitaba el cinturón cuando él se marchaba. Y entonces en ese momento la mira y le dice, sácate eso, pero sácate eso, mujer. No, no respondo. Pero van a nacer con cola de cerdo, no me importa. Y ella se sacó el cinturón. Y después de 2 años, por fin consumó su matrimonio. Nunca más volvió a usar el cinturón. Nunca más. Y entonces, tiempo después, Úrsula sale al baño y se encuentra con el fantasma de Prudencio, que andaba enjuagándose la herida. Y entonces al inicio se asusta, pero luego le da pena. Y es allí donde agarra un tampón de algodón y se lo deja. El fantasma venía y se ponía el tampón. Al día siguiente se sacaba el tampón manchado y se ponía un tampón limpio. Y Úrsula decía, ay, este fantasma me deja sus tampones tirados por todas partes, como si nada, cotidiano, ¿te das cuenta? Y entonces esa es la referencia a lo cotidiano que tiene esto. El fantasma como que es algo normal. Y así pasan las semanas hasta que Úrsula descubre que está embarazada y dice, yo no quiero que mis hijos se críen con fantasmas, vámonos. Y es en ese momento donde José Arcadio mata a todos sus gallos gritando, Prudencio, te mato a mis gallos, por favor, no nos sigas. Y es así como José Arcadio, con otras 20 familias, emprenden el éxodo. Por eso se dice que el libro tiene estructura bíblica. Ya pasamos el Génesis, ahora nos vamos al éxodo. Y es en ese entonces donde comienzan a viajar. En medio del viaje, Úrsula da a luz. El hijo se llama José Arcadio. No tiene cola de cerdo. Y cuando fundan Macondo, el pueblo se va a llamar Macondo. Cuando fundan Macondo, va a nacer en Macondo Aureliano. Dicen que Aureliano nació con los ojos abiertos. Y tiempo después nacería Amaranta. Amaranta. Ahí lo tienes. Ahora, ¿qué sucede? Te voy contando la historia de cada uno. Claro, acá vamos a ver. Primero, sigo hablando de José Arcadio. José Arcadio se volvió el líder de Macondo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos llegaba a Macondo. Entre ellos estaba Melquiades, quien le trajo toda clase de inventos, el catalejo, el imán. Y entre estos inventos le trajo, por ejemplo, unos manuscritos. Este Melquiades le regaló un laboratorio de alquimia a José Arcadio Buendía y antes de morir dejó unos manuscritos en lengua extraña que José Arcadio intentó descifrar hasta el día de su muerte. José Arcadio se enferma de la enfermedad del insomnio, comienza a dormir cada vez menos y a José Arcadio se le borra la memoria. Y cuando a José Arcadio se le borra la memoria, pasó la última etapa de su vida amarrado al almendro para que no se pierda. Así pasó José Arcadio Buendía. El día en que muere José Arcadio Buendía llueven flores en Macondo, flores amarillas. ¿Por qué? Porque era la señal de la muerte del fundador. Ese es José Arcadio Buendía. Ironías de la vida. El día en que muere Gabriel García Márquez, cuando iban a sacar el féretro, toda la calle de su casa estaba cubierta de flores amarillas. Los lectores, en honor a Gabriel García Márquez, como si fuera José Arcadio Buendía, llevaron toda clase de flores amarillas, las favoritas del autor, y las tiraron en la entrada. Preciso, ¿no? Ahora, Úrsula vivió más de 100 años. Úrsula tuvo hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Úrsula quedó ciega, pero era tan orgullosa que nadie se enteró que estaba ciega. Úrsula era demasiado hábil, Úrsula era demasiado astuta y esta Úrsula murió sin enterarse de que estaba muerta. Despertó una mañana, ¡hey, déjame, déjame! Ya que la cargaban, ¡suéltame! Y no le hacían caso. Sintió que la metieron en un cajón, ¿qué estás haciendo?
¿qué haces? Y sintió que clavaban el cajón. Y cuando iban clavando el cajón, ella gritaba, estoy viva, estoy viva. Sintió que cubrían el cajón con tierra mientras que ella gritaba, hasta que hizo algo que no hacía hace tiempo. Intentó abrir los ojos. Y cuando abrió los ojos, vio un resplandor. Y en ese momento lo comprendió. Ella estaba muerta, solo que no se había dado cuenta. Esa es la muerte de Úrsula, la gran matriarca de los buen días. Luego vienen los hijos. Este José Arcadio no tenía cola de cerdo, pero tenía algo parecido. La mamá se asustó, un día entró a la habitación del hijo y vio que tenía un miembro viril enorme. Grandote, decía. ¿Qué? Grandote, le dijo. ¿Y qué tiene? ¿No hiciste algo malo? No. Voy a mandar a que lo analicen. Y mandó a Pilar Ternera. Pilar Ternera era un aprendiz de bruja. Échale una miradita, mijito, pues. Y Pilar le echó las cartas y le echó la miradita al hijo. Y cuando le echó la miradita dijo, no, las cartas dicen que no es nada malo, no te preocupes. Y el tipo, como lo miraron, olieron, tocaron, vieron, probaron, el tipo se quedó traumado. Y entonces en ese momento, el tipo simplemente le dijo a Pilar, ya pe cuándo, ya pe cuándo, ¿cuándo te puedo caer de visita? ¿Cuándo te puedo caer de visita? Y entonces tanto insistió que ella dijo, ven a mi casa y encontrarás la puerta abierta. Y todas las noches tenían relaciones sexuales. Todas las noches estaban juntos hasta que un día le dijo, felicidades, vas a ser papá. Y él se marchó. Se fue con los gitanos. Ella dio a luz a Arcadio. Cuentan que Arcadio, ni bien nace, se lo llevó a la abuela. Y la abuela dijo, yo lo crío con una condición, que nunca sepa quiénes son sus papás. Esa es la única condición que pongo. Y es así que Arcadio fue criado por la abuela sin saber quiénes eran los papás. José Arcadio volvió mucho tiempo después convertido en un tipo de 3 metros de alto, 2 metros de ancho y todo el cuerpo lleno de tatuajes. José Arcadio se terminó casando con la que aparentemente era su prima, Rebeca Montiel. No eran primos, era la hijadita de sus papás. Y cuando José Arcadio se casó con Rebeca, vivía en el cementerio y de pronto un día murió. Un día murió. Rebeca, 3 nacieron, ¿qué 3? Rebeca no tuvo hijos. Al final, José Arcadio con Rebeca estaban en el cementerio. Rebeca estaba bañándose, José Arcadio llegó y Rebeca escucha una especie de explosión. Y cuando escucha la especie de explosión, sale y lo ve a José Arcadio muerto con sangre que le salía del oído y todo olía a pólvora. No había armas, no había nada, como que explotó por dentro. Y al final, así muere José Arcadio y Rebeca se queda encerrada en esa casa por mucho tiempo después hasta que la encuentran loca comiendo cal de las paredes. Ese sería el final por esta parte de la línea. Por el otro, Aureliano. Aureliano hizo 32 levantamientos armados y los perdió todos. Aureliano tuvo 17 hijos de 17 mujeres distintas. Aureliano sobrevivió un pelotón de fusilamiento, sobrevivió un disparo directo al corazón, sobrevivió una dosis de estricnicina capaz de matar un caballo. A él solo lo mandó al baño. Aureliano llegó de viejito y murió cuando un día se fue a miccionar al almendro. Y cuando estaba miccionando, esa fue la primera esposa, sí. Cuando estaba miccionando en el almendro, lo encontraron muerto ahí parado. Ese fue el final de Aureliano Buendía. Murió de pie. Preceptos del Che Guevara: prefiero morir de pie antes que vivir de rodillas. Y ese fue el coronel Aureliano Buendía. Claro, se casó primero con una niña, Remedios Moscote, luego tuvo 17 hijos, todos llamados Aureliano: Aureliano Amador, Aureliano Centeno, Aureliano el Triste. Y además de los 17 Aurelianos, sí tuvo 17 hijos con mujeres diferentes. Además de los 17 Aurelianos, tuvo un hijo con Pilar, con la misma que su hermano tuvo. Pilar tuvo hijos con los dos.
y con él tuvo a Aureliano José. Y también se lo dio a la abuela y la abuela le dijo la misma condición, que nadie sepa quiénes son sus papás. Y es así como Aureliano José va a crecer en casa sin saber quiénes son sus papás. Esta Amaranta va a vivir con culpa. ¿Por qué? Porque Aureliano José se enamoró de ella. Aureliano José dijo, ya petía, ¿cuándo? Ya petía, ¿cuándo? Dormían en el mismo cuarto, la tía lo bañaba hasta los 16 años. Cállate, muchacho, levanta la pierna. Seguía bañándolo, ¿no? Y entonces Aureliano José, obsesionado con la tía, al ver que la tía lo rechazaba, salió gritando a la calle, ¡viva la revolución! Y los militares lo mataron. Y por eso Amaranta vivió con culpa, hasta que la muerte vino a visitarla. Y cuando la muerte vino a visitarla, le dijo lo siguiente, cuando acabes de tejer, te vas a morir. Y Amaranta vio que le faltaba un día y dijo, mamá, dile a los vecinos que mañana me muero. Si quieren enviar algún recado para sus muertos, que me lo traigan. Y todo el mundo llevó sus encomiendas. Llévale esto a mi maridito, porfa. Llévale esto y dile que lo extraño. No se preocupe, señora. Cuídese mucho. Al final acabó de tejer y se murió. Y fue enterrada con todas las encomiendas. Esa sería Amaranta. Ya tienes la segunda línea. Vámonos a la tercera. Lo mataron a Aureliano José. ¿Por dónde sigue? Por Arcadio. Arcadio se obsesionó con su mamá. ¿O qué? Arcadio quería estar con su mamá. ¿O qué? Es que la mamá era prostituta y él no sabía que era su mamá. Pues él no sabía que era su mamá y le decía, ya Pilar, ¿para cuándo? Tú y yo, habla Pilar. Obviamente Arcadio era el dictador de Macondo, era el dictador de todo Macondo y quería estar con la prostituta Pilar sin saber que era su mamá. Tremendo hijo de, ¿no? O sea, de prostituta, ¿no? Y entonces en ese momento, Arcadio le insistía, hasta que un día la mamá le dijo, ven a mi casa y encontrarás la puerta abierta. Lo mismo que le dijo el papá, tiempo mítico y tiempo cíclico. Esa noche él fue, estaba todo oscuro y había una mujer echada con la que estuvo oscuras. No era Pilar, obviamente. Pilar le pagó a una mujer para que esté con él. La mujer con la que estuvo se llamaba un nombre bien erótico, un nombre bien sexual. Se llama Santa Sofía de la Piedad. Así se llama, Santa Sofía de la Piedad. Y Arcadio pasa la noche con Santa Sofía de la Piedad. Y cuando Arcadio pasa la noche con Santa Sofía de la Piedad, nunca más se separa. Se queda con ella por el resto de su vida, que es más o menos un año más, porque al año lo fusilan. Pero se quedó por el resto de su vida. Claro, primero dio a luz una niña. Y cuando dio a luz a la niña, volvió a salir embarazada. Y la última voluntad de Arcadio fue que a la niña le pongan por nombre Úrsula y que al varón le pongan por nombre José Arcadio, como los abuelos. Sin embargo, cuando lo fusilan, Úrsula dice no. En realidad lo que él quería es que la niña se llame Remedios, como la tía que murió, la primera esposa de Aureliano. Y que los niños, porque son gemelos, lleven los nombres de los tíos. Y así nacen José Arcadio II y Aureliano II. Una regla que tienes que saber. En esta novela, todos los José Arcadios son enormes como toros y todos los aurelianos son flacos pero revolucionarios. Siempre. Ahora, ellos dos jugaban a cambiarse el nombre de niños. Por eso es que acá José Arcadio es el revolucionario. No entiendo el chiste de Anderson. Bueno, acá José Arcadio es revolucionario y Aureliano es enorme como un toro. Se cambiaron de nombre. ¿Te das cuenta? Jugaban de niños a cambiarse. Ahora, Remedios es Remedios la Bella. Remedios la Bella es una mujer que todo el que la ve se enamora de ella. Y todo el que se enamora de ella se muere. Remedios la Bella sí se bañaba y se bañaba demasiado, más bien amaba la ducha, porque esta mujer amaba estar desnuda.
Esta mujer andaba desnuda por todas partes. Lo obligaban a usar un barril con tirantes para que al menos se tape. Esta Remedios le encantaba comer con la mano. Esta Remedios odiaba ir a misa porque la vestían elegante. Y es por eso que un día en misa un hombre como príncipe se arrodilló y le dio una rosa. Y Remedios dijo a la abuela, abuela, ¿qué hago? Recibe, pues, están con velo. Pero abuela, mira lo que me da. Es una flor. No, abuela, es una flor muerta. ¿Para qué quiero una flor cortada? Cualquiera me la trae en maceta. ¿Qué quiere? ¿Que la vea morir lentamente? Ay, y la abuela le metió un pellizcón, recibe, niña. Y ella, gracias. Y el tipo se obsesionó tanto con ella que dijo, Remedios, no me moveré de tu ventana, no comeré ni beberé hasta que no digas que te casarás conmigo. Y Remedios dice, ja, eso es chantaje, ¿tan loco? ¿Qué? O sea, todas las mujeres de la familia decían, qué romántico, es chantaje. No es mi problema. Nunca salió, el tipo se murió de hambre. El tipo se murió de hambre. Al final, ella tenía su primer muerto. Y así varios muertos hasta que ella suba al cielo en cuerpo y alma. Es la única buen día que no muere. García Márquez no tuvo el coraje de matarla. Es la única buen día que no muere. Remedios la Bella. ¿Correcto? Ahora, José Arcadio y Aureliano van a compartir una mujer. Como eran gemelos, no se daba cuenta al inicio. Petra Cotes. Y José Arcadio estaba con Petra y Aureliano aprovechaba. Cuando sabía que él estaba ocupado, entraba pues. Hasta que José Arcadio terminó con ella. Ay, ya no sé si viste, dijo. Entonces, él tuvo que presentarse. Y es ahí recién donde estuvo con ella formalmente. Petra tenía un superpoder. Cada vez que Petra tenía relaciones sexuales, los animales se reproducían más rápido. Cada vez que Petra tenía sexo, los animales se multiplicaban. Había 2 conejitos. Ella estaba con Aureliano, 100 conejitos. Vaya, vendieron todo. Otra vez 2 conejitos, 100 conejitos. Ah, no. Compraron una vaca y un toro. Hay que probar. En vez de parir un becerro, parió 9 becerros. Dediquémonos a la ganadería. Compró una hacienda, una casita en medio, donde vivía Petra, y él todos los días iba a chambear con Petra y se ganaba el pan con el sudor de su cuerpo, de su frente, perdón. Y entonces Petra se quedó con él hasta el final de su vida. Sin embargo, él se casó con Fernando. Perdón. Petra se quedó con él. Ambos fueron amantes hasta el final de su vida, pero su esposa se llama Fernanda del Carpio. Quiero que notes algo. ¿De qué está tratando la novela? La novela, escúchame, la novela es la historia de las estirpes latinoamericanas. Lo que estás mostrando es cómo con las generaciones va cambiando. Lo que era, no el incesto, lo que era el matrimonio para tus bisabuelos, no es lo mismo para ti. Y de pronto apareció en la familia el primer infiel polígamo. Todos tenemos un tío por ahí, ¿cierto? Todos tenemos un tío por ahí. Y entonces es aquí que con Fernanda del Carpio él tuvo sus 3 hijos. Pero recuerdo un detalle, hasta para ser infiel hay principios. Hasta para ser infiel había códigos, códigos que ya se han perdido. Caramba, antes eran verdaderos infieles, ahora no, pues puro tramposo. Antes solo se tenían hijos con la esposa. La misa solo suena en la catedral, nunca suena en la capilla. Podrás tener tus capillas, pero la misa solo suena en la catedral. Tus hijos solo con tu esposa. Con la amante tienes negocio. Al amante le pones el negocio, pero no hijos. Esa era una ley antigua, por ejemplo. Estos eran los infieles de otros tiempos. Así era el asunto, así era el asunto. Porque tú no puedes perjudicar a tus hijos a la hora que te mueras con el asunto de la herencia. Pues por eso es que él solo tuvo hijos con su esposa. Y él tuvo a Meme. Meme se llama Renata Remedios. Renata Remedios. Con su esposa tuvo a José Arcadio.
y tuvo a Amaranta Úrsula. Meme, José Arcadio y Amaranta Úrsula. Cosas curiosas. Meme se enamoró de Mauricio Babilonia. ¿Quién es ese? El mecánico de la compañía bananera. Donde quiera que vaya Mauricio Babilonia lo rodeaban mariposas amarillas. Donde quiera que vaya lo rodeaban mariposas amarillas. Curiosamente, esa compañía bananera fue la que asesinó, se llama Renata Remedios, ya lo dije. Esa compañía bananera fue la que asesinó a muchos obreros. Entre ellos intentó asesinar a José Arcadio II. José Arcadio lucha contra la compañía bananera. La compañía bananera representa el capital norteamericano. Abunda la modernidad con el capital norteamericano, pero también abunda el abuso. Y entonces es allí donde José Arcadio II luchó por sus derechos y casi lo matan. Y se encerró en su casa hasta el último día de su vida. Bueno, este mecánico, donde quiera que iba, lo rodeaban mariposas amarillas. Y curiosamente, un día la casa se llenó de mariposas y la mamá comenzó a sospechar. No, hay mariposas amarillas dentro de la casa. Entonces le dijo un policía, creo que me están robando. Y cuando Mauricio se trepaba por el techo para meterse con Meme, el policía pensó que era el ladrón y ¡fua! Se lo bajó. Lo mató. Y a Meme, la mamá, la mandó al convento. Y 9 meses después vino la madre superiora diciendo que Meme estaba embarazada y que murió en el parto. Y tuvo un hijo al que las monjas le pusieron Aureliano en honor por el ancestro y Babilonia en honor por el papá. Y Fernanda dijo, no, ese no es mi nieto. Si preguntan, me lo encontré en el río. Pero ¿quién le va a creer eso? No, si le creyeron a la Biblia, me creerán a mí. Punto. Y entonces Aureliano Babilonia era el adoptado en la casa. Y este Aureliano Babilonia va a vivir mucho tiempo acá hasta que vuelva José Arcadio. ¿Cómo que vuelva? A este José Arcadio, que por cierto lo crió Úrsula, calcula, Úrsula crió a José Arcadio de niño, alucina. A este José Arcadio lo mandaron para que sea el primer buen día papa. El primer buen día papa. Lo mandaron a Vaticano para que se prepare para ser papa. Y terminó volviendo con 4 novios y muchos traumas. Y encontró una estatua de San José de yeso, la terminó quebrando porque odiaba las imágenes religiosas y encontró mucho oro de la época del coronel. Hizo una piscina, la llenó en champán y se bañó con los 4 novios. Los tipos lo ahogaron, le robaron el dinero y se fueron. Así muere José Arcadio, si te das cuenta. Pero es que hasta en todas las familias aparece alguien, ¿cierto? Está presente en todas las familias. Como Amaranta. Amaranta quería que sea la primera mujer con profesión. Yo no he dicho raro, no me parece raro. Amaranta quería que sea la primera mujer con profesión y la mandaron a Bruselas para que sea la primera mujer universitaria. Y al final terminó consiguiéndose un marido con plata. Le dieron la oportunidad y no la aprovechó. El marido se llamaba Gastón. Y un día ella y Gastón volvieron. Al mismo tiempo, Aureliano Babilonia veía el fantasma de Melquiades. Y Aureliano Babilonia, al ver el fantasma de Melquiades le dijo, tú sí vas a descifrar los manuscritos. Esos manuscritos que intentaron descifrar muchos y nadie pudo. Y Aureliano Babilonia trataba de traducirlo, pero no tenía sentido. Pero Aureliano Babilonia se distraía. ¿Por qué? Porque se obsesionó con su tía, sin saber que era su tía. Como la tía y Gastón eran amantes furtivos en cualquier lugar de la casa, él se obsesiona con ella. Y al obsesionarse con ella en un momento determinado, la mira fijamente y el tipo se arroja sobre ella. Y ella, teniendo al marido en la habitación del costado, no reclama. Simplemente grita para adentro. No, déjame. No hizo bulla, obviamente. Al final ella abandonó al marido y se quedó con él. Abandonó al marido y se quedó con él. Y se casaron. Y al casarse tuvieron un niño con cola de cerdo. Y este niño con cola de cerdo es el niño de la profecía. Aureliano cola de cerdo. Sin embargo, en ese momento ellos no sabían
de la historia del niño con cola de cerdo. Ah, mira qué bonito, toin, le agarraron la cola, toin, 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 ¿no? A los pocos días la mamá se muere por hemorragias internas y Aureliano Babilonia se queda solo con el bebito. Lo curioso es que un día deja al bebito allí, comienza a leer los manuscritos y se queda dormido. Cuando despierta, las palabras se mueven y en su cabeza dice: el primero de la generación muere atado a un árbol, mientras que al último se lo comen las hormigas. Salió corriendo al patio y al hijo se lo estaban comiendo las hormigas. Desesperado comienza a leer y cuando comienza a leer se entera de la historia de José Arcadio, se entera de Úrsula. ¿Sabes lo que está leyendo? La novela estaba dentro de la novela. Se entera de Melquiades y los manuscritos, se entera de Arcadio con Santa Sofía de la Piedad, se entera que su abuelo era Aureliano II, se entera que su mamá era Mene, que estaba con Mauricio Babilonia, y se entera que él estaba casado con su propia tía. Y en ese momento Aureliano Babilonia sintió los vientos huracanados. Mira por la ventana y ve que venían huracanes. Desesperado Aureliano jala varias páginas y decía: Aureliano Babilonia en su desesperación acaba de jalar varias páginas. Se dio cuenta que lo que estaba leyendo es lo mismo que está viviendo. Se acaba de dar cuenta que lo que está leyendo es lo mismo que estaba viviendo. Y en ese momento Aureliano Babilonia lo comprendió todo. Y en ese momento Aureliano Babilonia lo comprendió todo. Comprendió que en el momento en que cierre este libro, todo Macondo desaparecerá y con él los buen día sobre la faz de la tierra. Porque las estirpes que están condenadas a 100 años de soledad nunca tienen una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra. Y en ese momento, el que lee fin eres tú. El que va a cerrar el libro eres tú. El que va a destruir Macondo y a los buen día eres tú. Y tú te conviertes en Aureliano Babilonia y al cerrar el libro, fin, todos muertos. Eso es 100 años de soledad. Porque son 100 años, dura 100 años. La frase final lo resume: las estirpes que están condenadas a 100 años de soledad nunca tienen una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra. Lo que está contando García Márquez es la historia de Latinoamérica. Estas son las generaciones de Latinoamérica y solo tienes un camino: la destrucción. Solo tienes un camino: la destrucción. El mundo se va a destruir. Es una alegoría, pues, de la vida americana, ¿no? La historia de América Latina solo tiene un camino: nos vamos a exterminar unos a otros. Ese es el mensaje. Cuando García Márquez ganó el premio Nobel, dijo: mi único deseo es que América Latina tenga una segunda oportunidad sobre la faz de la Tierra. Eso fue lo que dijo cuando ganó el premio Nobel. Vamos a la separata. A ver, en esta separata hay preguntas de la semana pasada, un poquito raro, pero igual las vamos a hacer, no te preocupes. Como te cuento, yo no hago estas preguntas, es más, yo las leo al mismo tiempo que tú las lees aquí en vivo. Así que vamos a resolverlas y ojalá que encontremos respuestas. A ver, uno dice así: Borges hizo una literatura muy singular, cuentos fantásticos de solvencia cultural. Entre sus cuentos destacan El Aleph y ficciones, libros de cuentos, no cuentos. Asimismo, sus cuentos están llenos de símbolos. Oye, esta pregunta no es de la semana pasada. Se parece, ¿no? Espejos, ya. Mira, simple y sencillo. La clave tendría que ser espejos y laberintos. ¿Listo? Espejos y laberintos. Esa sería la mejor clave. Infinito es el mismo error que hubo en una pregunta la semana pasada. Infinito no es un símbolo. Infinito es lo que significa el espejo. El espejo significa el infinito. Entonces, en este caso, solo porque si no, no habría clave, tendrías que considerar la palabra infinito, aunque no es un símbolo. Y la respuesta para quien hizo la pregunta sería 1, 2 y 3. Entonces, pongámoslo por acá. 1, letra B. ¿Listo? Vamos. 2.
Es un elemento que convoca el conocimiento y que permite la constante búsqueda del mismo. El libro. El texto se refiere a un símbolo. Ya pues, dime dónde habla de libros, dime tú la clave, apóyame pues, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Excelente, bibliotecas, bibliotecas, gracias. 3. Lo Real Maravilloso, la nueva narrativa hispanoamericana, es un periodo literario producido a partir de los años 40, cuando se renovó nuestro campo narrativo. Lo mencionado al inicio se refiere a Real Maravilloso, mitos, leyendas, pasado. Introducir mitos autóctonos recurriendo a técnicas modernas, la A aparece. Crear el relato, mundos imaginarios de carácter alegórico, no necesariamente. Alterar el orden lógico del relato, no necesariamente. Relatar los hechos desde el punto de vista de varios personajes. Todas son técnicas de vanguardia, pero te está diciendo que vamos a tener acá renovar la literatura, sobre todo como con los mitos y la vanguardia. La clave sería la A, transculturación narrativa y técnicas. Tienes que correrte la clase de la semana pasada. A ver, a grandes rasgos, el concepto de lo maravilloso implica un sentido de sorpresa frente a lo inusual y inesperado, un fenómeno improbable. Esto puede ocurrir de varias maneras, naturalmente, como resultado derivado de la manipulación de la realidad o la percepción de la artista. Esto lo vimos la semana pasada, es el mismo texto de la pregunta de la semana pasada. Claro, y creo que la clave también es la misma. Creo que han repetido pregunta. Me parece que sí, han repetido pregunta. Claro, la clave era la B. Es la misma clave de la semana pasada. Perfecto. Oye, ¿a qué hora viene García Márquez? A ver, 5. Podemos deducir a partir de lo real maravilloso que creo que esta también vino la semana pasada. La realidad tiene otras dimensiones. No, lo nuestro es mejor. No, la realidad literal ya sí vino la semana pasada. La clave era la 6. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La 6, con respecto al punto de vista sobre el boom expresado en la pregunta anterior. ¿Cuál pregunta anterior? Ya nos mataste. Ya. A ver, podemos considerar que Alejo Carpentier, al plantear lo real maravilloso como rasgo distintivo de Hispanoamérica, supera. Ya, esta pregunta sí se mamut un poquito y se mamut bastante. Me estás hablando de Boone y me estás hablando de Carpentier. Ya, sí, sí, bien, bien mamut, bien mamut. Al plantear lo real maravilloso como rasgo distintivo de la realidad, supera las técnicas tradicionales. ¿Cierto? El exotismo esteticista de la vanguardia, no. Eso es modernismo. La prosa de ficción que desenraiza la vida cotidiana, no. La visión del pensamiento mítico en la literatura, no. El único que puede ser es la A. ¿Por qué? Porque con la narrativa de vanguardia superas la narrativa tradicional. Pero no tiene nada que ver la palabra boom en esa pregunta. Ten cuidado con esa palabra. 7. Cuando dices apogeo de la narrativa significa en este caso, ¿qué cosa? Significa boom. ¿Listo? Ahora sí, parece que este es boom. A ver, las revistas literarias sirvieron para posicionar la actividad literaria en el imaginario social. Estas dejaron de lado la exclusividad del público culto y se dirigieron a un público masivo urbano en las capitales latinoamericanas. Ajá. Esto de acá, esta pregunta sí es San Marcos. Esta vino en San Marcos en el ciclo 2022. Vamos, ¿qué es lo que hace? Fácil. Acá las revistas literarias van a ser fundamentales. ¿El público lector prefirió leer actores extranjeros? No. ¿Los autores regionalistas lograron inmediato éxito? No tiene nada que ver. Concursos de poesía, no estamos hablando de poesía en el boom. Los miembros de este momento del boom adquieren gran prestigio. ¿Por qué? Porque las revistas difunden la cultura. 7 dedos. 8. La modernización latinoamericana durante la primera, esta también es San Marcos, mitad del siglo XX se hizo patente sobre todo en el crecimiento urbano. Esto último se tornó un factor importante. Te dicen educación. Educación busca una clave que diga nuevos lectores. Solo tienes que buscar una clave que hable sobre nuevos lectores. Ajá, ya hay algo mejor, hay algo mejor. La educación, más que nuevos lectores, acá un lector que entienda vanguardia. Busca algo por allí, está facilita. No significa nada el premio Nobel, estamos hablando de educación. Escritores publican los libros, estamos hablando del lector, claro, la 9 respecto al boom hispanoamericano marca la alternativa que contiene. Las traducciones permiten que las obras latinoamericanas generen un gran interés en el público español que hablas, sean conocidas en el ambiente europeo y anglosajón, alcancen mayor relevancia en el ámbito hispano, tengan difusión en las urbes americanas modernas. Dime, si yo voy a traducir a García Márquez a diversas lenguas,
¿Cuál será el fin? ¿Cuál será el fin de traducir a Vargas Llosa a diversas lenguas? Que lo conozcan en Europa y Estados Unidos. ¿Cuál sería la respuesta? La clave sería la letra B. La letra B. 10, ¿verdadero o falso? En la Revolución Cubana no limitó el interés y la comprensión del mundo. ¿Verdadero? Pues no la limitó, al contrario, influenció. Cuba promueve la actividad cultural solo en países socialistas. No, no, en todos los países. Falso. Se entrega el premio Casa de las Américas en diversas categorías. Teatro, ensayo, cuento. Y se fomenta la publicación de libros de autores del momento. Sí, 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 sí. La clave sería la A. Pregunta 11. En las novelas del boom hispanoamericano, la experimentación formal a la que recurren los autores permite al lector en algunas ocasiones, vamos, si hay nuevas técnicas, hay experimentación, ¿qué es lo que va a hacer el lector? ¿Qué es lo que va a hacer el lector? Obviamente, entender que el libro esconde mucho. Criticar la ruptura, no. Reivindicar el regionalismo, jamás. Ser pasivo, menos. Acceder a lo que está oculto en el libro, dedo, dedo. 12. Estas últimas sí son San Marcos. En la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, el narrador emplea recursos como el dato escondido, flashback, la simultaneidad, ya. ¿Con qué opción se relaciona esta práctica? Ya pues, ¿qué cosas serían las técnicas de vanguardia? Innovación, experimentación, realidad o postura. Dime la clave, dime la clave. Sería lenguaje, la A dice lenguaje, ten cuidado, estás hablando de tiempo, no puede ser la A, no puede ser la A, mejor es la B. Experimenta, prueba cosas nuevas. 13. El fragmento de 100 años de soledad recurre para mostrar una visión más compleja de la realidad. Sin leer la pregunta, tú marcas realismo mágico. No leas el texto. ¿A qué recurre García Márquez para hacer una realidad compleja? Al realismo mágico. Eso sale sin leer el texto, ¿cierto? La 14, en el fragmento de 100 años de soledad de García Márquez, el narrador es, ya, la García Márquez en 100 años de soledad es narrador omnisciente. Narrador omnisciente es homodiegético o heterodiegético. Ay, 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 ¿qué han puesto acá? Extra, intra, esta no es San Marcos. Ya, un favor, en donde dice extradiegético, la 14, la D, al costado ponle heterodiegético, esta es la palabra, no extra. Heterodiegético, esa es la palabra, hetero, no extra, ¿listo? Y la 15, Úrsula tuvo que hacer un gran esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara la ráfaga de lucidez. Úrsula lloró de lástima al descubrir por más de 3 años había quedado de juguete para los niños, se lavó la cara, ya. La breve historia de Úrsula, lo que Úrsula cenaba, no. A que Amaranta muere, no. Que Aureliano, ya pues, la historia de Úrsula, simple. Y con eso cerramos este punto. 100 años de soledad no tiene un solo personaje principal. Cada miembro de la familia es personaje principal en algún momento determinado. Listo, gracias por agregarle, Marcia, heterodigético a la 14. Muy bien. Cuídense mucho, a ver su quizzes, háganlo excelente. A ver, los paso con Aldair. Ya está. Oli, 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 ¿dónde están? ¿Dónde están?